SweetKey. SweetKey es otra de las funciones donde nosotros podemos utilizar para, una más que podemos utilizar para realizar ciertas funciones y ciertas instrucciones. ¿Cuál va a ser la idea de hoy? Bueno, de nuevo vamos a trabajar con el pin 13, con el pin 11 y con el pin 9. Simplemente lo que hago es separarlos para que quede más claro. Donde la idea es vamos a controlar este LED verde, vamos a controlar este LED rojo y vamos a controlar este LED azul, haciendo uso precisamente de la función SweetKey, donde la idea de la función SweetKey es que nosotros vamos a ingresar un dato a través del puerto serial. Este dato lo vamos a leer y una vez que nosotros hayamos leído este dato, la idea es tomar una decisión, ¿verdad? Vamos a tomar una decisión. Para eso vamos a iniciar, bueno, recordemos aquí, ¿verdad?, que lo que estamos usando de nuevo es el pin 13, el pin 11 y el pin 9, ¿verdad?, para generar esa información. Entonces tenemos que estar claros aquí de que ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es precisamente configurar nuestros pines para lograr precisamente eso. Entonces el pin 13, 11 y 9 lo tenemos que declarar de salida. ¿Cómo hacemos eso? Ya para nosotros esto es algo conocido, ¿verdad? Es algo totalmente conocido y aquí podemos ver que lo vamos a hacer en el setup, ¿verdad? Abrimos el setup y con la función pinMod vamos a declarar el pin 13 de salida, el pin 11 de salida, el pin 9 de salida. Una vez hecho eso, yo voy a ocupar para este ejemplo el puerto serial. Entonces, ojo, no es que siempre que tengamos que usar SweetKey hay que usar el puerto serial. Lo que pasa es que dentro del ejercicio que yo quiero desarrollar el día de hoy, sí vamos a necesitar el puerto serial. Repito, vamos a necesitar nuestro puerto serial. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Con serial begin, ¿verdad? Con la instrucción serial begin, ya le vamos a haber puesto la velocidad. Entonces nosotros declaramos aquí serial.begin 9600 para activar el puerto serial. Una vez que hayamos hecho eso, con esto podemos ya realizar nuestro ejemplo. O sea, no necesitamos por ahorita configurar nada más en el setup. Entonces, para eso vamos a irnos entonces a nuestro while loop. Lo vamos a ir analizando paso por paso porque es importante. Bueno, abrimos nuestro while loop. Vea que primero voy a trabajar sobre este pedazo de programa que está aquí, que lo tengo aquí al lado. Entonces vemos de que abrimos nuestro while loop, ¿verdad?, con llaves. Ya lo sabemos, while loop, paréntesis, paréntesis, abro llaves. Pero esta función, precisamente esta función que voy a marcar aquí, esa función no la hemos utilizado todavía. Esta función no la hemos utilizado todavía y se usa para leer el puerto serial. Recuerden que yo les dije que está bien aquí, ojo, recordemos un toque, aquí nosotros despertamos, activamos el puerto serial, pero resulta que ¿qué hacemos con eso ahora? Yo les dije a ustedes acá en el inicio que la idea era que nosotros íbamos a tener un dato del exterior, ¿verdad? Un dato del exterior. ¿Ok? Ese dato que viene del exterior, lo que vamos a hacer es leerlo, ¿verdad? Leerlo. Vamos a leerlo. Ok, para leer ese dato, ocupo precisamente de esta instrucción. Esta instrucción, ¿qué es lo que hace esta instrucción? Bueno, vamos a ir analizándola. Primero vamos a crear una variable que en este caso yo le puse dato. Entonces tenemos la variable dato, ¿verdad? Tenemos la variable dato. Ok, sabemos que cada vez que yo declaro una variable, lo que estoy haciendo es en algún lugar de la memoria generando un espacio para guardar información y que a ese espacio, ese cajón que hicimos ahí, le vamos a llamar dato. Eso es lo que yo estoy haciendo ahí. Entonces aquí, siempre que declaramos una variable tenemos que decir el tipo, ¿verdad? ¿Qué tipo le estoy dando aquí? Int, ¿verdad? Entero. Entonces en este caso a la variable le voy a llamar entero. Entonces ya tenemos que la variable se llama dato,
que es de tipo entero, y ahora voy a decir, bueno, ¿qué voy a guardar en este cajón? O sea, ¿qué es lo que voy a echar aquí? Lo que voy a echar ahí es el valor que yo estoy enviando a través del puerto serial. O sea, yo tengo que leer el puerto serial y ese valor que yo leo lo voy a guardar en dato, en la variable que estoy diciendo que es dato. Vean que como es int, lo que me va a aceptar son números enteros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo leo eso? Lo leo con esta instrucción que se llama serial.read paréntesis, paréntesis. Entonces, con serial.read, observen que este read va con minúscula, ¿verdad? Mucho cuidado, porque recuerden que la sintaxis es fundamental aquí, ¿verdad? Entonces, serial va con mayúscula, la S, punto read, pero read va con minúscula, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma para indicar que ya acabé pues la sentencia de programación. Ya sabemos que todas las instrucciones terminan con punto y coma para que el sistema sepa que hasta ahí llegó la línea de programación. Entonces, repito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer lo que está en el puerto serial. ¿Cómo hacemos eso? Primero declaramos una variable, le ponemos un nombre, yo le puse nombre dato, sabemos que antes tengo que decir el tipo. Yo antes de usar una variable tengo que estar seguro cuál es el tipo de esa variable. Igual a que ahora con esta instrucción yo lo que estoy haciendo es leer el puerto serial, ¿verdad? Lo que voy a hacer es leer el puerto serial. Entonces, leo el valor que hay en el puerto serial y lo guardo en la palabra dato. Inmediatamente imprimo, voy a decirle a mi programa que imprima ese valor que leyó aquí. O sea, este valor aquí se va a guardar en dato, ¿verdad? Y yo quiero que una vez que haga eso, inmediatamente me imprima en el monitor serial, recuerden, serial.println para que sea de abajo hacia arriba. Entonces que me imprima el valor que leyó. O sea, si aquí leyó un 40, se supone que va a imprimir un 40. Si leyó un 50, un 50. Oh. Póngale mucha atención a esta instrucción. Ahora, ¿por qué será que yo quiero imprimir el dato que leí? O sea, para verlo. Bueno, eso lo vamos a ver en el simulador y después se los explico, pero recuerden esto, que yo voy a leer el dato que está en el puerto serial, inmediatamente lo voy a imprimir para ver qué fue lo que guardó aquí, o sea, qué leyó aquí. ¿Habrá leído lo que yo le puse o habrá leído otra cosa? Eso lo vamos a averiguar precisamente en esta línea, cuando yo imprima lo que leyó en el puerto serial. Aquí ya sabemos en la instrucción delay, ¿verdad? Delay con 1000. Vamos a esperarnos un segundo. ¿Para qué? Para iniciar precisamente la función que hoy nos trae, que es la función sweetKey. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? En este caso, ojo, si ustedes ven, la función sweet es esta. Simplemente yo escribo la palabra sweet, que es S-W-I-T-C-H, toda en minúscula, abro paréntesis, ¿verdad? Pongo aquí el dato. ¿Qué quiere decir dato? Cierro paréntesis y abro llave. Aquí yo estoy iniciando el sweet. Estoy iniciando la función sweet. Ojo, esto aquí yo le llamo dato. ¿Por qué? Porque yo aquí le llamé dato. Por ejemplo, si yo aquí le hubiera puesto un nombre, vamos a pensar en algo simplemente maravilloso. Ernestito. Vamos a poner ahí Ernestito, ¿verdad? Entonces, si esto hubiera sido Ernestito, aquí yo hubiera leído a Ernestito, y aquí en sweetKey, en lugar de dato, yo hubiera tenido que poner Ernestito. Entonces, ¿estamos claros? Pongo aquí entre paréntesis, pongo dato porque así le llamé yo a la variable, pero en realidad aquí lo que va es el nombre de la variable, ¿verdad? Ahí va el nombre de la variable. Entonces abro llave, ¿para qué? Para iniciar la función sweet. Y entonces aquí es donde viene algo interesante. Se llama sweetKey porque la función es sweet, pero yo dentro de esta función sweet lo que voy a ir es poniendo casos. Entonces, ¿cómo lo hago? Abro y pongo, así como se escribe, case, en minúscula, C-A-S-E, case. Voy a poner en este caso 1, 2 puntos. Aquí yo voy a poner un valor. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo, aquí sweet va a decir, dato vale 1, por ejemplo. Imagine que yo aquí haya puesto un 1. Vamos a poner eso, puse un 1. Entonces, el valor que se guarda en dato es 1. El valor que debería imprimir aquí es 1. Entonces, este dato vale 1. Entonces, sweet dice, sweet es igual a 1. O sea, es igual a 1. Entonces, viene aquí y le dice,
caso, usted es igual a 1. Entonces el caso le dice, sí, yo soy igual a 1. Entonces le dice, usted, la cosa es con usted. Entonces, a ver, ejecútese, haga, ¿qué es lo que está dentro de él? Entonces, repito, voy a poner de nuevo. Imagínense ustedes que yo en el puerto serial escribí un 1. Se supone que lo que voy a guardar en dato es un 1. Por lo tanto, lo que me tiene que imprimir aquí es un 1. Y como este dato, esta palabra, este variable es la misma que aquí, entonces este valor es un 1. Entonces Sweet dice, yo ahora soy igual a 1. Entonces entra al cuerpo de él y viene y le pregunta al primer case o caso que está aquí. Le dice, oiga, Case, usted es igual a 1. Entonces Case se pone a ver y dice, ay, sí, yo soy igual a 1. Entonces el Sweet le dice, mi pleito es con usted, el asunto es con usted. Entonces ejecútese. Entonces aquí lo que yo voy preguntando es, entonces, ¿qué voy a meter yo aquí? Lo que yo quiero que se ejecute si este dato es igual a 1. Repito, ¿qué es lo que voy a meter entre el caso? Lo que yo quiero que se ejecute si el caso 1 se activa, o sea, si la variable es igual a 1. Aquí yo puedo usar cualquier número, letras, muchas cosas. En este caso estamos usando números. Vamos a usar el número 1, por ejemplo. Entonces, una vez que yo inicié el Sweet, ¿verdad?, entre paréntesis el nombre de la variable, abro llave, entonces lo primero que hago es abrir el caso. ¿Cómo lo abro? Con la palabra case, C-A-S-E, lo que yo quiero aquí en este caso un número, 2 puntos. No podemos olvidar estos 2 puntos porque si no, no nos sirve. Seguidamente lo que viene es el cuerpo del programa, o sea, lo que yo quiero que se ejecute si Sweet es igual a 1. Una vez que ha pasado el cuerpo del programa, yo tengo que cerrar este caso, porque tengo que decirle, ya acabé. O sea, el caso le dice a Sweet, hey señor Sweet, ya yo terminé. ¿Cómo hace eso? Con la palabra break, que significa quiebre o final ahí, ¿verdad? Entonces, así se escribe, B-R-E-A-K en minúscula, punto y coma, ¿verdad? Muy importante, vean que en este caso, case no lo termino con punto y coma, sino con 2 puntos. Pero break sí lo termino con punto y coma. Entonces, ¿de dónde a dónde va un caso? Un caso va de la palabra clave case hasta la palabra clave break, donde case es el inicio del caso y break es donde se acaba ese caso. ¿Qué le estoy pidiendo yo aquí? Aquí lo que le estoy pidiendo es que si caso es igual a 1, o sea, si Sweet es igual a 1, entonces que se active el caso 1. Y yo le digo, vea, imprima en el monitor serial, enciende el LED verde. Recuerde que si yo pongo entre paréntesis aquí, esto entre comillas, entonces lo que va a imprimir es lo que esté ahí. Imprime esa frase. Vean que aquí, ojo, mucho cuidado, veamos la diferencia. Es la misma instrucción, serial print. Entre paréntesis, pero ya que yo pongo dato, no lo pongo entre comillas y ya que está de otro color, ¿verdad? Este caso aquí es negro y este caso es como un celestito. Entonces, ¿por qué? Porque aquí lo que yo le estoy diciendo es que imprima dato, no va a imprimir la palabra dato, va a imprimir el valor que se guardó en este dato. Sin embargo, aquí, donde yo le digo serial print, ahora entre paréntesis, y pongo abro y cierro comillas, todo lo que esté entre comillas se va a imprimir en el monitor serial. O sea, a nosotros nos debería aparecer la frase enciende LED verde. Enciende LED verde. Una vez que se enciende, que imprima enciende el LED verde, nuestro ya conocido código Digital Write, en este caso el pin 13 en 1 o en high, esperar 5 segundos, en este caso va que le altere el tiempo. Después de que pasen 5 segundos, apague la patilla 13 con que con low, espere un segundo. Y una vez que haya hecho eso, abre, ¿verdad? Sálgase del caso. O sea, ya cuando se espera un segundo, se sale del caso y sigue ahí para abajo para ver qué es lo que hay. Entonces, este caso, ¿dónde iría el primer caso? Desde aquí hasta aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Imprimir la frase enciende el LED verde, inmediatamente energiza el pin 13 como salida, porque bueno, ya yo lo había programado como salida en el Voicer App. Espera 5 segundos, apaga la patilla 13, o sea, desenergizaría la patilla 13, por lo tanto el LED se apaga, espera un segundo y por último, entonces, con la palabra break nos estaríamos saliendo de ese caso, nos estaríamos saliendo del caso. En mi ejemplo, nosotros lo podríamos haber dejado hasta aquí fácilmente, pero yo voy a hacer 3 casos para que vean ustedes. Entonces, en el siguiente caso sería este que está aquí.
¿Lo ven? Inicia aquí y ¿dónde para? Aquí, ¿verdad? Entonces aquí, case es igual a 2 y aquí break. Entonces aquí lo tengo un poco más grande para que lo veamos. Entonces, inicio aquí con case. ¿Qué le voy a decir yo ahora? Serial print, enciende LED rojo. Entonces, ¿qué debería aparecer en el monitor serial? Enciende LED rojo. Una vez eso, entonces activa, habilita, energiza, pone en alto en 1 al pin 11. Espera 5 segundos, pone en bajo al pin 11 con low, espera 1 segundo y ¿qué es lo que dice aquí? Break. Entonces inmediatamente él sale. O sea, los casos no se repiten. Algo importante, vean que el caso no es un ciclo, sino que yo entré una vez que hice el caso 1, si se ejecutó, bueno, y si no pasa recto, si llega al 2, al 2. Entonces no es que cuando llegamos a break, no es que vuelve a iniciar el caso 2, sino es que sale del caso y seguiría aquí para abajo. Primero ejecutamos el caso 1. Una vez que el caso 1 ya está ejecutado, entonces el programa siguió y preguntó, ¿case es igual a 2? Si es igual a 2, haría el caso 2. ¿Qué es el caso 2? Encender y apagar el LED que está en la patilla 11. Eso sería el caso 2. Y en este caso, el último caso que yo puse es el 3. Entonces, de nuevo, ¿qué tengo aquí? Tengo el 1. Aquí tengo mi caso 2. Y ahora aquí tengo mi caso 3. Entonces, este es el 1. Este es el 2. Y este es el 3. En el caso 3 es la misma hablada, nada más que en este caso enciende el LED azul, energiza la patilla 9, esperamos 5 segundos, apagamos la patilla 9, esperamos 1 segundo y me salgo del caso 3. Como ahora ya salí del caso, entonces vean que nosotros aquí la función switch la inicié con una llave. Por lo tanto, la tengo que cerrar con una llave. Entonces cerramos una llave para cerrar precisamente el switch key. En este caso, esta última llave de aquí es la llave, ¿verdad? Es la llave de el void loop, ¿verdad? La llave del void loop. Aquí abrí, aquí ¿para qué? Para saber que aquí acabamos un momento, para saber que aquí acabamos a el void loop, ¿verdad? Recuérdense, acabo aquí al void loop, acabamos aquí al void loop. Entonces, recuerden, el void loop sí se va a repetir constantemente. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Entonces, resumiendo, aquí lo que pasaría es lo siguiente: arranca el void loop, ok, el void loop arrancó, viene y entonces lo que hace es que va a leer lo que hay en el puerto serial, lo imprime para que nosotros veamos qué hay en el puerto serial, se espera 1 segundo y automáticamente activa la función switch. Ojo, si la función switch fuera igual a 20, digamos, el número que yo puse fuera igual a 20, entonces switch le pregunta al caso, oiga, usted es 20, entonces este caso es 1, no es 20, entonces no se hace. Hey, usted es 20, no, usted es 20, no, y sigue ahí para abajo con todos los casos hasta llegar aquí. Ningún caso se ejecutó, entonces otra vez simple y sencillamente regresaríamos al void loop y empezamos de nuevo. ¿Hasta qué? Hasta que el número que yo leí coincida con alguno de estos 3 números para activar alguno de esos 3 casos. ¿Cuántos casos puedo tener yo dentro de un switch? Los que quiera, no hay límite. Lo que pasa es que hay que ver si son productivos o no hacer un montón de casos. En este caso yo decidí hacer 3, pero pudo haber sido solo 1 o pudo haber sido 20 casos. Entonces, dentro de un switch, que vean que el switch va de dónde a dónde, el switch iría, ¿verdad? Vean que el switch viene de aquí a aquí, ¿verdad? Mientras tanto, el caso 1 va a venir de aquí a aquí, ¿verdad? El caso 2 va a venir de aquí a aquí, y el caso 3 iría a venir y va a venir de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces, eso sí tenemos que tener cuidado, que todos los casos tienen que quedarnos dentro del switch. ¿Qué quiere decir dentro del switch? Que precisamente dentro del switch quiere decir que todos los casos tienen que estar entre estas 2 llaves. Todos los casos tienen que estar dentro de estas 2 llaves. Esta de inicio del switch y esta de final del switch, si no se hace un problema.
Entonces, todos los casos que yo quiera poner tienen que estar dentro del suite. Los casos tienen que iniciar con case, un número, 2 puntos, o una letra puede ser, y tiene que terminar con la palabra break, punto y coma, ¿verdad? Entonces, así, ¿qué pasaría aquí? Se supone que si yo ejecuto todo este programa, lo que debería hacer es configurar los puertos 13, los pines 13, 11 y 9 de salida, a habilitar el puerto serial. Una vez que hagamos eso, llega el void loop, lee el valor que está en el puerto serial, lo imprime, se espera un segundo, después activa el switch key y empieza a preguntar, hey, usted es el dato que imprimió. Si fuera 1, entonces en el monitor serial lo que me va a aparecer es, enciende el LED verde, se prende el LED verde, 5 segundos después se apaga y se acaba el caso 2. Si es el caso 2 el que se activó, entonces debería aparecer en el monitor serial, enciende el LED rojo, se prende el LED rojo, 5 segundos, se apaga y sigue. Si el caso fuera 3, entonces se enciende el LED azul, prende el LED azul, 5 segundos después apaga el LED azul y por último sale de nuevo y ahí el programa se encicla. Recordando que si el dato que está aquí no coincide con ninguno de estos, entonces en ningún caso se va a ejecutar. Eso es muy importante. Entonces, ningún caso se va a ejecutar. Veamos esto ahora en el simulador. Bueno, ¿qué pasa acá en el simulador? Bueno, y aquí tenemos el simulador. Entonces, aquí yo tengo el programa. Vean que aquí tengo mi void loop, que declaré en el void loop 13, 11 y 9 como salida y activé la comunicación serial con serial.begin 9600. Viene en el puerto, en el void loop, y digo, leo el puerto serial, imprimo el valor que leí, me espero un ratico e inicio el switch. En el caso 1, la idea sería encender este LED verde que está en la patilla 13. En el caso 2 sería encender el LED rojo que está en la patilla 11. Y en el caso 3, repito, en el caso 3 sería encender el LED azul que está en la patilla número 9. Aquí voy a abrir el puerto serial. ¿Por qué? Porque aquí en el puerto serial, vean que si es, siempre se va a estar apareciendo aquí el valor que yo tengo en el puerto serial. Y me va a imprimir el valor que yo leí del puerto serial. Y además me va a imprimir la frase que yo quiero que me imprime. Entonces vamos a probar una cosa. Aquí dice que yo le tengo que poner un 1 a mi puerto serial. Si yo le pongo un 1, repito, le pongo un 1, entonces vamos a activar, primero vamos a activar el simulador para ver qué pasa. Lo iniciamos, caramba, vean ustedes una cosa interesante. Voy a pararlo un momentito. Fíjense ustedes que automáticamente ya yo pasé todo esto y llegué aquí. Me leyó el puerto serial y me imprimió el valor que hay en el puerto serial. Pero vean ustedes que lo que me está diciendo que en el puerto serial hay un -1. ¿De dónde salió ese -1? Eso tiene que ver algunas cosillas ahí. Eso ahorita le podríamos llamar basura, por decirlo de alguna forma. Eso después lo vamos a corregir. Como hoy solo la parte fundamental es aprender a usar el switch key, entonces no vamos a corregir eso, sino que vamos a saber de que aquí constantemente, cada vez que el void loop se repita, entonces se va a leer lo que hay en el puerto serial. Si yo aquí no pongo nada, ¿vea? Aquí es donde yo voy a escribir el dato que voy a enviar. Entonces el puerto serial lo que está leyendo es que el valor que hay ahí es un -1. Entonces aquí él va y lee el puerto serial y dice hay un -1, entonces nos imprime un -1. Cuando volvamos a pasar por aquí, vuelve a leerse pues la entrada del puerto serial y dice, de ahí sigue habiendo -1, entonces nos imprime un -1. Un -1. Recuerden que yo les dije que esto de imprimir lo que leíamos era muy importante para saber qué era realmente lo que estamos leyendo. Ok, sigamos con esto. Resulta que aquí ahora iniciamos y me da un -1. ¿Lo ven? Voy a borrarlo y me imprime -1. Volvió a pasar -1. Volvió a pasar por aquí -1. Ahora sí. Voy a ponerle aquí un 1. Entonces, este 1 que yo pongo en el puerto serial, aquí donde dice enviar, cuando yo le strip esta tecla, lo que va a hacer es que la máquina le va a mandar al Arduino, a este microprocesador, el 1. Y vamos a ver qué pasa. Entonces le voy a poner un enviar. Caramba. Miren ustedes, voy a volver a detener eso. Resulta que cuando yo le envío un 1, ella no leyó un 1, leyó un 49.
Entonces quiere decir que un 1 que yo le acabo de mandar aquí desde el teclado, o sea, ese 1 que ustedes vieron ahí, yo lo mandé desde el teclado a la computadora, entonces me lee en el puerto serial un 49. Oh, caramba. Entonces veamos a ver qué pasa si yo pongo un 2 entonces. Un 2. Le envío el 2. Hoy, en lugar de un 2 me da un 50. ¿Y qué pasa si yo mando un 3? En vez de un 3, me da un 51. Ojo, eso es un pequeño problemita ahí de cómo interpreta el simulador, o sea, cómo se interpreta el valor que yo estoy enviando. Hay unas formas de corregirlo, pero recuerden que yo les dije a ustedes que por ahorita nos vamos a concentrar en cómo funciona el SweetKey. Entonces yo acabo de descubrir algo. Aquí nunca va a haber un 1, nunca va a haber un 2 y menos un 3. Por lo tanto, nada de esto se me ejecutaría. Entonces, para probar hoy cómo funciona el SweetKey, vamos a cambiar este 1 por un 49. Porque ya yo vi que cuando yo mando un 1, aquí lo ven, cuando yo mando un 1, lo que me imprime, lo que dice la computadora, dice el programa, y me está leyendo un 49. Entonces quiere decir que si yo mando 1, el programa me lee un 49 y aquí se ejecutaría el caso 49. Me dice que ya no es un 2, que sería un 50. ¿Por qué? Porque cuando yo mandé un 2, lo que me apareció fue un 50. Aquí lo ven. Ahí está, pero ¿dónde está el 50? Aquí está el 50, ¿lo ven? Bueno, aquí está el 50. Ahí estaba. Ok, y ya no va a haber un 3, sino me dice que hay un 51. Entonces, repito, esto después lo podemos corregir, pero por ahorita no es el interés de la clase. Entonces, la idea ahora va a ser que si yo mando un 1, se va a ejecutar el caso 49. Si yo mando un 2, el caso 50. Y si yo mando un 3, el caso 51. Entonces, volvamos a iniciar el simulador. Y entonces vamos a ver una cosa. Yo voy a mandar un 1. Se supone que cuando yo le dé enviar el 1, concentrémonos en este LED, lo ven ahí, el LED verde que está en la patilla 13 debería encender por un cierto tiempo y después apagarse y ya está. Entonces vamos a ver si es cierto. Mando un 1, me lee un 49 y vean el LED aquí donde se prendió. ¿Ven? Esperamos más o menos unos 5 segundos y se apaga. Porque eso fue lo que... bueno, vean, algo importante. En el monitor me apareció enciende LED verde, ¿lo ven? Recuerde que yo dije que lo primero que tenía que hacer es... Recuerde que si el caso, en este caso yo mandé un 1, ya sabemos que lo que lee es un 49. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo primero que tenía que haberme puesto es enciende el LED verde. ¿Qué puso? Enciende el LED verde. Y después, ¿qué tenía que hacer? Durante 5 segundos tenía que tener este LED verde encendido. Vamos a volverlo a hacer. Voy a borrar el monitor. Vamos a iniciar. Pongo un 1. Lo envío y entonces me dice enciende LED verde y enciende LED verde aquí por 5 segundos. Una vez que pasaron esos 5 segundos, ¿el qué hace? Salir del caso, porque aquí tengo un break. Entonces sale del caso y vuelve a ejecutar el while loop y ahí se queda. Como no hay ningún dato que coincida, ¿verdad? No hay ni un 1, ni un 2, ni un 3 en el puerto serial, entonces él me sigue imprimiendo el -1. Vamos con el número 2. Cuando yo envíe el número 2, ya sabemos que él va a leer un 50, por lo tanto tiene que aparecer en el monitor serial, enciende el LED rojo. El LED rojo que está en la patilla 11 debería encenderse por 5 segundos, después apagarse y salir del caso 2, en este caso 50. Vamos a enviarlo, entonces vemos que dice, enciende el LED rojo, se encendió el LED rojo y esperamos 5 segundos y se apagó. Y continúa el programa ejecutándose. Cuando yo mando un 3, ya mandamos el 3, enviar, y entonces vemos que dice 51, enciende el LED azul y se enciende el LED azul. Entonces de esta forma ya pudimos comprobar que sí funciona nuestro, precisamente nuestro SweetKey, ¿verdad? Donde
¿cuál fue el asunto? Descubrimos que cuando nosotros mandamos un 1 por el puerto serial, en realidad lo que está leyendo es un 49, que si mandamos un 2, un 50, y que si mandamos un 3, un 51. Por eso esta instrucción de imprimir lo que yo estoy enviando es fundamental. ¿Para qué? Para estar seguros de que eso es cierto. Si nosotros no hubiéramos puesto esta instrucción, no hubiéramos podido saber que en lugar de un 1 me está dando un 49, que en lugar de un 50 me está un 2, un 50, y que en lugar de un 3, un 51. Entonces, es por eso que era fundamental poner esta instrucción. Repito, esto es un asuntillo, un detalle de programación que luego vamos a poder corregir.